buenas tardes. Usted está de vuelta con Directo con Edgar Moreno. Ese soy yo. Hoy yo quiero de manera breve tratar una situación que se ve venir, que se va a dar en el año 2028. Y es que los electores dominicanos, es decir, el votante dominicano, va a tener un gran dilema en el 2028 por lo que está sucediendo actualmente con el PRM y lo que sucedió con el PLD. Resulta que ahora los defensores de los gobiernos del PLD, dígase los dos gobiernos del expresidente Leonel Fernández, que tuvo un primero del 1996 al 2000, pero vamos a tomar solamente desde el 2004 al 2020, los 16 años que tuvo en el poder el PLD, con dos gobiernos del doctor Leonel Fernández y dos gobiernos con el señor Danilo Medina. Bueno, pues los defensores de los gobiernos de los 16 años consecutivos que tuvo el PLD en el gobierno están diciendo que ahora, en el presente, hay más corrupción que en los gobiernos del pasado del PLD. Y del otro lado, los PRMistas entonces se destapan defendiéndose, diciendo pero que ahora hay menos impunidad. Oigan bien lo que estamos hablando. Es decir, ninguno de los dos grupos defensores de la corrupción del pasado y de la corrupción del presente, a ninguno de los dos grupos no le importa si hay o no corrupción. La disputa entre esos dos grupos es que antes en el PLD había mucho más impunidad que ahora, pero había corrupción y mucha. Y ahora hay mucha corrupción, pero hay menos impunidad. Es decir, los PLDistas están acusando, y la gente de Leonel Fernández, a los PRMistas, que estos dos gobiernos de Luis Abinader y el PRM, es decir, a partir del 20 y el segundo periodo en el que estamos, hasta el 28, han sido mucho más corruptos estos dos periodos de gobierno de Luis Abinader y el PRM que los 16 años completos del PLD. Y para defenderse entonces los del PRM dicen que pues sí, que hay muchísima corrupción ahora, pero que todos los casos se están persiguiendo y por lo tanto no hay impunidad. Es decir, mientras los del pasado, los que defienden los gobiernos del PLD, defienden que había menos corrupción, los de ahora dicen que hay menos impunidad. Fíjese bien, los dos flagelos que son probablemente de los más importantes que hay en la República Dominicana, la corrupción y la impunidad. Porque de la impunidad depende mucho la seguridad jurídica y la inversión extranjera. Entonces el dilema va a ser que en el 2028 los electores dominicanos van a tener que ir a votar por el menos mal otra vez. Porque van a tener que ir a votar o por el PLD, el candidato del PLD, o el señor Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, al cual los PRMistas dicen que encabezaron los gobiernos más corruptos de la historia, pero con la mayor impunidad que nunca se había visto en República Dominicana. O la gente votar por el PRM, por el candidato del PRM en el 2028, que ellos dicen que hay muchísima corrupción, como en efecto dicen los defensores de Leonel Fernández y del PLD, pero que hay menos impunidad. Es decir, en el mío hay menos impunidad que en el tuyo. Y el otro dice, y en el tuyo hay más corrupción. O sea, dos flagelos, dos problemas gravísimos que hay en la República Dominicana, que ellos ahora se están acusando mutuamente. Sí, tú eres más corrupto que yo. Y el otro le dice, no, y tú tienes mi impunidad con la corrupción. Entonces, fíjese a dónde hemos llegado. A un punto en el que el votante va a ir en el 2028 a decidir si vota por Leonel Fernández o el candidato del PLD, a sabiendas de que ellos no dicen ni esta boca es mía cuando le dicen que han sido los gobiernos donde más impunidad en la historia ha habido. De hecho, recientemente el propio abogado Julio Curi acaba de decir que en los gobiernos de Leonel Fernández en 8 años no se persiguió a nadie. Y en los 8 de Danilo a muy poca gente ustedes lo vieron que lo persiguieron. El busto que hicieron al final con el tema de Odebrecht, con Jean Alain Rodríguez. Pero la impunidad fue increíblemente grande en los gobiernos del PLD. Por eso colocaron como salvaguardas legales en la Suprema Corte de Justicia a un PLDista, primero a Mariano Germán y luego a Henry Molina. Pero también colocaron a los jueces PLDistas en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia,
a donde llegan los casos de corrupción. Es decir, el estigma que tiene el PLD, los gobiernos del PLD, que encabezó Leonel Fernández y Danilo Medina, lo que está bajeado de impunidad. Aquí ningún político de eso importante cayó preso ni fue procesado judicialmente. Entonces uno va a tener que votar por uno de esos dos. Y dice, no, mira, yo no quiero votar por esa gente porque había demasiada impunidad en 16 años consecutivos. Y entonces, ¿por quién voto? Bueno, entonces tengo como opción el PRM. Ah, pero es que hay más corrupción que los 16 años posiblemente del PLD. Wow, entonces, o dejo de votar por la impunidad de esos dos gobiernos, de Leonel y de Danilo Medina, o dejo de votar por esta gran corrupción que hay actualmente en el PRM. Por lo más permisivos con la corrupción o por lo más corruptos que hay. ¿Por quién va a votar la gente en el 2028? Esto es un problema gravísimo. Increíble, si en el 2028, cuando la gente vaya a votar, sabe que solamente hay 3 posibilidades de triunfos, 3 proyectos con posibilidades reales de ganar. PRM, para quedarse en el poder, que Leonel Fernández vuelva por 4ª vez, o que gane el candidato del PLD. El primero está bajeado de corrupción, vienen todos los casos y van a salir más casos ahora en enero y febrero. Y si uno se pone a analizarlo, probablemente ahora hay más casos ciertamente de corrupción que antes. Pero entonces si uno se va al otro lado y dice, bueno, por el otro lado está Leonel y Danilo Medina, el candidato del PLD, pero ya hay una impunidad de película. A nadie lo procesaban en los gobiernos del PLD, por eso colocaban jueces políticos y fiscales políticos, miembros del PLD, para protegerse uno con otro. Entonces la gente va a decir, ¿qué hago ahora? ¿Voto por el más corrupto o por el más permisivo con la corrupción? Ese es el dilema, señores. Y alguien se pregunta aquí, me lo han preguntado por Facebook, entonces ¿por quién votamos? Ese es el gran problema también. No hay una opción ahora mismo visible. La oposición, esa oposición primero está dividida, Leonel con Danilo Medina. Pero el resto de los llamados partidos de la oposición, los partidos emergentes, usted los ve que uno anda por su lado y el otro anda por el otro. No hay forma de ponerse de acuerdo. Yadir anda por un lado, Roca anda por otro, el doctor Severino anda por otro lado, Virginia Tal anda por otro, María Teresa por otro. No se ponen de acuerdo. O sea, los partidos pequeños que podrían unirse en el 2028 para llevar un candidato de consenso, con un candidato fuera de esas 3 alternativas, del menos malo, no lo van a hacer, parece, porque siguen imponiendo sus intereses particulares por encima de los intereses nacionales. Lo mismo que pasa en cada partido de estos 3. Entonces ahí es donde estamos realmente en un problema grave. Increíble que tenga la gente que ir a votar por el PLD o por Leonel Fernández, a sabiendas de la impunidad que caracterizaron los gobiernos de esos 2 proyectos políticos. O tener que votar por este que está lleno de corrupción, como dijo ahorita, que van a seguir saliendo casos de corrupción. Dice Juan Ariel Suárez que van a salir casos en el Banco Agrícola, en Seguros Banreserva, en el sector eléctrico. Hay un problema serio ahí con el mantenimiento en el Ministerio de Educación, y así hay muchísimos casos de corrupción que hay. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la gente? Por eso es que usted ve que el año pasado, el 46% de los que estaban inscritos y hábiles para votar no fueron a votar, porque saben que esta oferta no sirve lo mismo. Gana Leonel o gana el PLD, impunidad. Gana el PRM, corrupción. Gana Leonel Fernández o el candidato del PLD, quizá menos corrupción, pero mucha impunidad. O gana el PRM, mucha corrupción, pero no hay impunidad. Entonces, fíjense esta disyuntiva, este dilema, este dolor de cabeza que tiene el elector dominicano. Porque si los 3 que tienen más posibilidades de ganar son esos 3, y entonces tendrá que elegir entre menos corrupción y más impunidad, Leonel y el candidato del PLD, o más corrupción y menos impunidad. Buenas tardes.